Pues estamos entonces en el Sermón del Monte, estamos en el versículo 15 del capítulo 7. Y algunas Biblias traen títulos allí, ¿verdad? Vamos a ver quién me ayuda. ¿Qué título les aparece a ustedes allí cuando inicia el versículo 15 del capítulo 7? Por sus frutos los conoceréis. Es Reina Valera, ¿verdad? Muy bien. ¿Alguien más? ¿Quién tiene otra versión? ¿Y cómo le aparece su título en el versículo 15? ¿No? ¿Están tímidos? Hay una versión que dice: por sus frutos los conocerán. Pues es lo mismo, ¿verdad? Solo cambia la forma en la que se conjuga el verbo. Esta es una frase muy conocida, hermanos, muy utilizada. De hecho, hay una analogía acá que se utiliza en diversos ambientes, en diferentes áreas de la vida. Se habla de los lobos disfrazados de ovejas, y está en estos versículos que vamos a leer a continuación. Pero antes de leer esos versículos, quiero que recordemos que el Sermón del Monte comprende un documento, digámoslo, donde nuestro Señor Jesucristo está actualizando, nos está aclarando la voluntad de Dios. Como que es el resumen, ¿verdad?, de los mandamientos, como que fuera el resumen de todo lo que se ha visto en el Antiguo Testamento. También quiero que recordemos que el Sermón del Monte no representa los requisitos para ser salvo. Eso lo hemos hablado en otras ocasiones. Amar a los enemigos, bienaventurados los que lloran. Así inició, ¿verdad?, el Sermón del Monte. Bienaventurados los pobres de espíritu, etcétera. Tratar a los demás como queremos que nos traten a nosotros. Esos no son requisitos de salvación. Estamos convencidos de eso. Nosotros obedecemos lo que nuestro Señor Jesucristo nos dejó allí en el Sermón del Monte, porque somos salvos. Dicho de otra manera, nosotros estamos convencidos de que la salvación no es por las obras, pero hacemos las obras porque somos salvos. Esas obras son la evidencia de nuestra salvación. Amén. Si nosotros perdonamos a los demás las ofensas que nos hacen, si nosotros podemos tener la capacidad de amar incluso a nuestros enemigos, si nosotros podemos tratar a los demás como queremos que nos traten a nosotros, y todo lo demás que hemos visto en el Sermón del Monte, esas obras son la evidencia de que somos salvos. No es el requisito de salvación. Estamos con eso, ¿verdad? Estamos bien claros. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque sabemos, y lo dije en prédicas anteriores, que la palabra de Dios nos aclara de que la salvación no es por obras para que nadie se gloríe, sino que la salvación es por fe en Cristo Jesús, poniendo nuestra fe en Jesucristo como el Señor y Salvador de nuestras almas. Jesús fue quien vino a la tierra, murió en una cruz, resucitó al tercer día y hoy está sentado a la diestra de Dios. Y porque confesamos que Él es nuestro Señor, porque nosotros vivimos reconociendo que Él es nuestro Señor, es que entonces podemos dar evidencia de lo que nos dice acá el Sermón del Monte. ¿Estamos claros con eso? Amén. El miércoles pasado, versículos 13 y 14, el hermano Harlan nos compartió sobre la puerta estrecha y la puerta ancha, o el camino, ¿verdad?, angosto, y el camino ancho. Y quiero leerlo nuevamente porque es la introducción de lo que vamos a tener
hoy. En el versículo 13 dice: entren por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción, y muchos entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y son pocos los que la encuentran. Qué tremenda esa declaración. Y la hizo nuestro Señor Jesús. La puerta es estrecha y el camino angosto. Cuando hablo de ese camino se me viene a la mente mis años mozos, mis años de juventud, cuando no sé quiénes hacían eso también o lo siguen haciendo, subir lo que llamamos el filón. Para quienes no son de Amatitlán, aquí cerquita tenemos un cerro, y en la parte alta del cerro hay un parque, el famoso Parque Naciones Unidas, así se llama, ¿verdad? Y se puede subir así a pie, y hay unos pedacitos, ¿verdad, hermano? Yo me acuerdo cuando era chiquito, mi papá nos llevó las primeras veces, y yo miraba el caminito bien difícil y bien complicado, y hay partes en donde uno tiene que esperar, ¿verdad? Viene un grupo de allá arriba, entonces uno tiene que hacerse un ladito porque pasan otras personas. Entonces así se me ocurre ese camino angosto, y no todos están dispuestos a subirlo, no todos están con esa disposición y de ¡ay, qué alegre! Sale en piscina, sale fuerte, ¿cómo nos vamos a ir? En carro, vámonos todos. Pero vamos a subir eso y hacer ejercicio. No todos, ¿verdad? Es algo similar, es lo que Jesús está diciendo. No todos. Hay cosas fáciles y hay cosas difíciles. Ya con ese preámbulo, entonces empieza el versículo 15 y dice: cuídense de los falsos profetas. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Hace un tiempo escuché que las noticias falsas corren más rápido que las noticias verdaderas. Quienes están aquí y que son profesionales del área de la comunicación o que están conectados me pueden confirmar. Hay medios de comunicación que se les llama amarillistas, ¿verdad? Porque están dispuestos incluso a alterar la información. O sea, están dispuestos a alterar la verdad sin importar las consecuencias, con tal de vender una noticia, aunque después se dan cuenta de que no era cierto, y pueden sacar si es que sacan un comunicado chiquitito, ¿verdad? Primero la noticia falsa hasta con letras grandes, y si se equivocaron, si es que lo reconocen, chiquitito. Por este medio hacemos desconocimiento que la noticia de tal fecha era falsa. Y los expertos lo confirman. Hay un documento, lo encontré en internet también. El País es una página que lo confirma. Hay una noticia acerca de esto, que las noticias falsas se distribuyen más fácilmente que las noticias verdaderas. Y eso aplica también para los productos. Hay productos, hay artículos deportivos que parece que se venden más, no importando si son falsos, que los originales. Aquí en Guatemala tenemos ese fenómeno. Los productos originales, los productos de marcas originales son muy caros o muy caras. En algunas ocasiones casi que inalcanzables para el presupuesto, ¿verdad?, de las personas, pues con el salario mínimo. No, ¿cómo va a ser posible comprar un par de tenis? Los que tenemos así somos conscientes, equivalentes al precio de 2 semanas de trabajo y de esfuerzo. ¿Cómo va a ser posible eso? ¿Ah? Yo no voy a estar comprando eso, pero hay otros que son igualitos.
Solo que en lugar de tener una curvita aquí, la tienen un poquitito más delgadita. Pero eso, y otros no, otros son exactamente iguales. Pero se consiguen con 90% de descuento. ¿Qué pasa allí? No lo sabemos, ¿verdad? Pero en muchas ocasiones se distribuye y se vende más lo falso. Y es hasta mejor para el consumidor. No me importa. A mí lo que me interesa es que me funcione. En relojes me parece que eso sucede de una manera muy constante. En accesorios así como lentes, como gafas, ¿verdad? Lentes de sol. Y fíjese que ese mismo concepto se filtra a la iglesia. Se puede filtrar a la iglesia. No me importa ese mensaje. No me importa si es bíblico o no, pero está bonito, hermano. ¿Cómo me bendijo? Fíjese, cuidado. Ese canto, esa canción, uy, cómo me ministró. Hace poco escuché, me mandaron un video de un campamento de jóvenes, en donde en mi época de joven había un grupo musical no cristiano y tenía una canción muy bonita. Y casi me mandaron ese video hace unos años, que en un campamento de jóvenes estaban cantando esa misma canción y ministrando a todos los muchachos. Y todos los muchachos es difícil, hermano. ¿Cuál es lo falso? ¿Cuál es lo verdadero entonces? Y Jesús allí está diciendo: cuídense de los falsos profetas. Ahora, no dijo de los falsos creyentes, no dijo de los falsos judíos, de los falsos discípulos. Dijo falsos profetas. Jesús enfatizando la importancia de qué tan genuinos son los ministros y los siervos de Dios. Y yo, pensando en profetas, llegué a comprender de que la profecía es un don, es un talento. Y nosotros, en la sociedad en la que vivimos, nos dejamos llevar demasiado por los dones, por los talentos. En la sociedad en la que vivimos, lamentablemente, la gente no se preocupa qué tantos principios puede tener una persona. Por ejemplo, un jugador de fútbol. Hace muchos años surgió un personaje, falleció de hecho hace poco, ¿verdad, hermanos? Ustedes van a saber de quién estoy hablando. Pero al parecer tenía una vida muy desordenada. Alcohol, drogas, parrandas, mucho dinero, sí. Entonces, el concepto es: no importa cómo vivas, la idea es que tengas dinero, que tengas el talento y que puedas hacer el pisto, ¿verdad? Pisto es dinero. Entonces, no importa qué tipo de vida. Y eso lo consumió nuestra generación. Y las consecuencias están. Las consecuencias se están dando. Actualmente me sorprende y me agrada mucho ver algunos futbolistas que procuran cuidar esa área. De plano que algún tipo de mentor tienen, obviamente tienen pues personas que les dirigen, que les ayudan, y les han ayudado en esa área. Y ahora no suena tan común que algunas estrellas de fútbol estén en escándalos de drogas y de alcohol, como lo escuchamos hace algunos años. O no sé, o tal vez yo estoy mal desactualizado. Pero estamos en una sociedad que le presta mucha atención a los dones y los talentos, y eso se filtra a la iglesia. ¡Qué lindo canta! ¡Uy! Canta como ángel, aunque viva como diablo, ¿verdad? ¡Ay, cómo predica de bien! ¡Qué unción la que tiene para predicar! Sí, pero su vida, ¿cómo está su vida? Un profeta me dijo algo, pero ¿y cómo está viviendo el profeta? Incluso he escuchado a personas que cuando hacen eventos, y eso, miren, hay que tener mucho cuidado, hermano, porque dicen: a los adoradores fulano de tal.
Y en la alabanza, el salmista fulanito de tal. Y se pierde el concepto. ¿Qué es un adorador? ¿Qué es un salmista? Uno cuando tendría que pensar en salmista, uno tendría que pensar en personajes así como el rey David o qué sé yo, ¿verdad? O mínimo que escriba una canción, por lo menos que haya escrito por lo menos una canción. Pero a veces no son tampoco compositores, solo son intérpretes. O sea, a lo que voy, hermanos, en muchas ocasiones nos dejamos llevar por las apariencias y eso nos impresiona, nos impacta, porque estamos en esa sociedad. Entonces Jesús lo resalta aquí: cuídense de los falsos profetas. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. ¿Qué significa esto? Que es difícil de identificarlos. Hay disfraces que están hechos, pero de una manera tan excelente. Nosotros tal vez nos imaginamos que esos disfraces de oveja, es que se le tiene que notar que es un lobo disfrazado. No, a veces ni se nota, hermano. A veces no se nota. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Que nosotros tenemos que cuidarnos no solamente de los lobos disfrazados de ovejas, sino que tenemos que tener cuidado de que no seamos nosotros esa clase de lobos que estamos disfrazados de ovejas. Amén. Es que es fácil estar señalando a otros. El hermano Melvin lo está diciendo por el fulano, por el mengano. No, esta palabra es para nosotros. Cuando estaba estudiando esta palabra, Dios me estaba hablando a mí, y espero llegar al punto que quiero llegar. No todos los talentos son una evidencia de que una persona es un ministro de Dios. No solamente es el talento, hay muchas otras cosas. En Samuel, ¿se acuerda cuando iban a ungir a David? Dios reprendió al profeta, ¿verdad? A Samuel, en el primer libro de Samuel, y le dice: no mires lo alto de su estatura, no veas su apariencia, porque yo, dijo el Señor, juzgo, yo conozco el corazón. En los evangelios también en diversas ocasiones se escribe de que el Señor Jesucristo conocía los pensamientos y las intenciones de las demás personas. ¿Recuerdan eso? En una ocasión Jesús iba a orar por un paralítico, y los religiosos de ese entonces empezaron a murmurar, y dice la Biblia: y Jesús, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo. ¿Quién es quien conoce los pensamientos? Dios. ¿Quién es quien conoce el corazón? Dios. ¿Y nosotros? Nosotros no. Nosotros somos engañados fácilmente, y es por eso que nosotros tenemos que tener discernimiento y tenemos que ir teniendo sabiduría para identificar a los falsos profetas, a las falsas personas, a los falsos ministros, a los falsos hijos de Dios. En el versículo 17 dice: del mismo modo, todo árbol bueno da fruto bueno. Ok, aquí ya Jesús nos empieza a explicar cómo poder identificar y cómo diferenciar lo falso de lo verdadero. Y dice: pero el árbol malo da fruto malo. Un árbol bueno no puede dar fruto malo, y un árbol malo no puede dar fruto bueno. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego. Ahí de una vez Jesús está dando las consecuencias si un árbol da mal fruto. Así que por sus frutos los conocerán. Hay una parábola en Mateo capítulo 13, versos 24 al 30. En la Reina Valera dice: el trigo y la cizaña. La parábola del trigo y la cizaña. ¿Quiénes recuerdan esa parábola? En la nueva versión internacional se llama parábola de la mala hierba. Y la parábola trata de que había un campo y ya habían sembrado trigo, y llegó un enemigo y sembró una semilla, ¿verdad?, diferente, de cizaña, y empezó a crecer el trigo juntamente con la cizaña.
Y llegaron los trabajadores y le dijeron al señor, al propietario, ¿verdad?, del campo: Señor, ¿quieres que cortemos la cizaña? ¿Y qué dijo el propietario, el dueño del campo? No, dejen que crezca el trigo junto con la cizaña, no sea que por querer arrancar la cizaña también arranquemos el trigo. Y cuando yo leí eso, sucedió algo tan profundo en mi corazón, porque nos da a conocer el amor que Dios nos tiene a los que somos trigo. ¿Cuánto trigo hay aquí? Amén. ¿Cuánta cizaña hay aquí? Dígame. Cuidado, me los quería agarrar si no estaban durmiendo, ¿verdad? Por el amor al trigo, ¿verdad? No, yo no me voy a arriesgar, dice el Señor, a cortar la cizaña, a cortar a los falsos, no sea que destruya a un verdadero. Entonces, ¿por qué Dios permite que haya gente falsa, haya falsos? ¿Por qué Dios no los consume de una vez? Por amor, hermano. Por amor a nosotros. Por amor, por dar tiempo al arrepentimiento también. Pero sí, Dios, Jesús nos dice que nos cuidemos. Y en Hebreos capítulo 5, verso 14, el escritor dice: en cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. A eso le llamamos discernimiento. Discernimiento es esa facultad de distinguir entre lo bueno y lo malo. Es desarrollar sabiduría. ¿Qué es lo que conviene y qué no conviene? Y en la mayoría de los casos eso se logra por experiencia. Es un don de Dios, ¿verdad? El discernimiento, un regalo del Señor también, pero se va logrando y alcanzando, dice acá, por la madurez. No es para los que están bebés, no es para los que consumen leche espiritual, sino que los que consumen, dice aquí, palabra sólida. Allí se desarrolla el discernimiento. Por eso es necesario que usted y yo, mi hermano, asistamos a la iglesia, recibamos palabra de Dios, atesoremos la palabra de Dios, la estudiemos, indaguemos en la palabra del Señor, y eso va a desarrollar en nosotros madurez, discernimiento. Nos va a dar esa capacidad, no para estar juzgando, nos va a dar la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo. Amén. Santiago 1:5 dice: quien esté falto de sabiduría, pídala a Dios. Entonces, ya para ir terminando, ¿qué frutos son los que debemos notar? ¿O qué frutos son los que debemos dar nosotros también? Y antes de criticar a los falsos profetas, que yo veo que en el internet se le da duro a un montón de creyentes, y me pongo a pensar, estos hermanos, de verdad que, de una forma sarcástica, ¿verdad?, son los verdaderos ministros y siervos del Señor, porque ellos son los que tienen la facultad de determinar quién sí es falso y quién no es falso. No, hermano, yo pienso que antes de nosotros juzgar, antes de ver la astilla en el ojo de nuestro hermano, debemos quitarnos la viga de nuestros ojos y autoevaluémonos. ¿Qué clase de fruto estamos dando? Hermano, ¿qué clase de fruto estás dando tú? ¿Será un fruto bueno o un fruto malo? ¿Cómo sabemos si el fruto es bueno o es malo? Bueno, una guía puede ser Gálatas capítulo 5, verso 22. Dice: en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia,
amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Hermano, ¿estás dando esos frutos tú? ¿Estás dando amor? O sea, no es que se nos force a dar amor. Es que a un árbol no se le forza, ¿verdad? Le somatamos el polo de aguacate. Tienes que dar aguacate. No, el árbol, si el árbol es saludable, solito surgen los aguacates. ¿Estás fluyendo en amor? ¿Estás fluyendo en alegría? ¿Estás fluyendo en paz? ¿Estamos fluyendo en paciencia? ¿Somos amables? ¿Tú eres amable, hermano? ¿Eres bondadoso? ¿Somos bondadosos? Fidelidad. ¿Somos fieles nosotros? ¿Somos fieles a la iglesia? ¿Somos fieles a nuestro cónyuge? ¿Somos fieles a nuestros hijos y a nuestros padres? ¿Seremos fieles nosotros? ¿Somos humildes? ¿Tenemos dominio propio? Mira, hermano, no nos compliquemos en estar queriendo juzgar y criticar a los demás. Bueno, si usted lo quiere hacer está bien, ¿verdad? A él es falso, él es verdadero, el fulano es un falso. Pero antes, evaluémonos nosotros. ¿Qué clase de fruto estamos dando? ¿Recuerdas la parábola del buen samaritano? El sacerdote vio a un hombre en la calle que fue asaltado, que fue golpeado, y el sacerdote pasó de largo. Dice la Biblia incluso que se apartó y se fue. Un levita lo vio, se apartó y se fue. Pero un hombre samaritano, que en el contexto en que Jesús estaba hablando, el samaritano era visto de una forma despectiva. El samaritano se acercó y mostró frutos de compasión, frutos de amor, de misericordia. ¿Qué fruto estamos dando nosotros, hermano? ¿Qué fruto estás mostrando? Te invito a que te pongas de pie y meditemos en esta palabra y pidámosle al Señor que Él nos ayude a dar los frutos correctos. En Jeremías 17:7 dice: bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. Hermano, no dejemos de dar buen fruto, pero para ello conectémonos a las corrientes de las aguas del Señor, agua de vida, agua viva. Estemos conectados con el Señor para poder dar fruto correcto. Cierra tus ojos y dile: Señor, ayúdame a estar conectado contigo, ayúdame a beber de tu agua. Señor, permite que yo pueda beber constantemente del agua de vida. Permite que tengamos sed de ti, Señor, para que podamos dar fruto, ese fruto correcto, que podamos dar buen fruto, Señor, y ser de bendición a otros, ser luz en donde quiera que estemos, y que seamos adoración y agradables delante de ti, Señor. Padre, permite que podamos mostrar frutos de arrepentimiento. Señor, ayúdanos como congregación a que podamos dar evidencia de que somos hijos tuyos. Permítenos, Señor, demostrarle al mundo que somos tus hijos. Habla con el Señor, platica ahí con Dios. Esa oración debe ser muy personal. Habla tú con el Señor y pregúntale al Espíritu Santo: Espíritu Santo, ¿estoy dando los frutos correctos? Muéstrame, Señor, si estoy dando los frutos correctos, y ayúdame
para manifestar los frutos correctos, los buenos frutos, Señor. Aleluya. Padre, nos encomendamos en tus manos como congregación, como familia, Dios de pactos que somos. Nos encomendamos en tus manos y te pedimos, Señor, que tú nos permitas dar los frutos correctos, evidencia de que somos tus hijos, Señor. Ayúdanos, llénanos de tu espíritu y ayúdanos también a cuidarnos de las falsas doctrinas. Ayúdanos a cuidarnos de los falsos maestros y de los falsos profetas. Danos discernimiento, guárdanos en tus manos y líbranos del mal. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.